Ok, fíjense, en este caso vamos a trabajar el circuito controlado con carga activa. Ok, simplemente es un tiristor con una carga activa que es una resistencia, una bobina y una fuente. Fíjense que en este caso, al igual que los circuitos que trabajamos anteriormente no controlados, trabajamos la condición de controlabilidad, que los voltajes asumimos que son aproximadamente, el voltaje de la fuente tiene que ser mayor al voltaje de la fuente DC, el voltaje de la fuente AC al de la fuente DC, para que el voltaje se mantenga relativamente en posición. Fíjense que si a medida que nosotros hacemos E aproximadamente igual al voltaje de la fuente, esta señal va a estar bajando. ¿Okay? Entonces vamos a buscar la forma de que no sean iguales. ¿Okay? Para calcular el ángulo de encendido cuando se activa el diodo, cuando se enciende o cuando arranca la corriente. ¿Okay? Entonces fíjense, calculamos el ángulo de encendido. Entonces fíjense, vamos a establecer que el ángulo con el que yo voy a accionar el tiristor tiene que ser mayor que ese ángulo de la condición de controlabilidad y tiene que ser menor que pi, ¿ok? Entonces, fíjense, el ángulo mínimo, o sea, el intervalo que vamos a trabajar, que alfa, tiene que ser mayor o igual que alfa mínimo, ¿ok? Alfa mínimo es el valor que me da la condición de controlabilidad, y el alfa máximo va a ser pi menos alfa mínimo. ¿Okay? Si nosotros mantenemos esos parámetros, entonces nuestro puente se va a activar en el intervalo que nosotros deseamos. ¿Okay? Fíjense, sustituimos por el valor de m igual a e entre raíz de 2b. Establecemos los límites de controlabilidad, cuál va a ser mi alfa mínimo y mi alfa máximo. ¿Okay? Entonces fíjense, usando el intervalo alfa mínimo, omega t mayor que eso y menor que beta, ¿okay? Fíjense que vamos a trabajar en este intervalo. ¿Okay? Entonces, utilizando la solución en el caso anterior, fíjense, tenemos la corriente de la solución homogénea, la particular que me la da la fuente DC y la particular que me da la fuente AC. Usamos la solución en el caso anterior incluyendo la carga activa. Fíjense, calculamos el K. De esta manera, lo único que estamos incluyendo el término de la carga activa, sustituimos en la ecuación general, ¿ok? Y vamos a tener esto, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer un cambio de variable, decimos que m es igual a ese valor que está allí, y sacamos factor común raíz de 2b sobre z, ¿ok? Entonces, vamos a hacer unos cambios de variables, fíjense que al sacar factor común queda este término de esta manera, ¿ok? Aplicamos el triángulo de potencia, ¿ok? Seno y coseno, y fíjense que vamos a hacer un cambio de variable para que tengamos las ecuaciones un poco más cómodas, ¿okay? En función de m y en función de coseno de phi. Ese es para simplemente trabajarla de manera más fácil. Para hallar beta, hacemos igual que en los casos anteriores, la corriente la vamos a asumir que es 0 justamente en beta, ¿okay? Y despejamos la solución no trivial, eso lo hacemos igual por tabla o lo hacemos por MATLAB. De todas maneras, en la guía del profesor Alexander Bueno está el programa de MATLAB para hacer las simulaciones de eso. Entonces, fíjense, todo esto que nosotros hicimos simplemente fue para el cálculo en régimen transitorio, ¿ok? Cuando arranca el tiristor. Pero nosotros tenemos que calcular la condición continuada, o sea, para régimen permanente en el puente. Entonces, fíjense, asumimos que beta tiene que ser mayor a alfa más pi, ¿ok? Tiene que ser obvio que ese es donde vamos a arrancar el siguiente intervalo. Y la corriente mínima, por supuesto, va a ser mayor que 0. Acuérdense que nosotros para el siguiente intervalo ya no vamos a arrancar de 0, sino vamos a tener una corriente mínima. Entonces, fíjense, el intervalo que vamos a trabajar entre alfa y alfa más pi, ¿ok? Que va a ser el siguiente. Entonces decimos que para omega t igual a alfa, esto va a ser igual a la corriente mínima, y aplicamos las mismas condiciones del caso anterior, que volvemos a hacer el recorrido de la malla, y vamos a dejar todo en función de I mínima. ¿Okay? Eso simplemente es una variable que nos vamos a ir adaptando ahorita. O sea, es como que si fuera mi condición inicial del intervalo anterior. ¿Ok? Despejo K y sustituyo en la ecuación. Fíjense,
me va a quedar en función de una variable que no conozco, que es I mínima. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calculo a esa I mínima? Esa variable que nosotros sustituimos en la condición inicial. Simplemente vamos a evaluar la condición continuada, o sea, para todo t, fíjense que para todos los intervalos, como va a ser una función que va a ser, que se va a repetir, ¿ok? En todos los intervalos la corriente va a ser el mismo valor. Entonces, fíjense que para todo t, alfa más pi, o sea, el valor donde vamos a evaluar va a ser igual a I mínima. ¿Ok? Simplemente en la función anterior sustituyo el valor de I mínimo y evalúo en alfa más pi. ¿Ok? Voy a evaluar justamente en mi condición inicial y vamos a dejar todo en función de una sola variable. ¿Ok? Simplemente estoy calculando cuánto vale I mínima. Fíjense que agrupo términos semejantes, agrupo I mínima, saco factor común de I mínima y comienzo a trabajar un poquito las ecuaciones. ¿Ok? Trabajo las ecuaciones de esta forma, sacando factor común. Fíjense que yo utilizo una identidad trigonométrica, vean aquí, ¿ok? Para suma de ángulo. ¿Okay? Bueno, aplicando esa identidad trigonométrica para suma de ángulo, me queda de esta forma y voy a trabajar la ecuación mucho más fácil. ¿Ok? De todas maneras, esto está más al detalle en lo que yo les estoy dando aquí, pero en la guía del profesor Alexander Bueno está. Fíjense que la I mínima, que va a ser mi variable, mi constante que yo estoy calculando, va a quedar de esta forma. Y bueno, sustituyo la solución general y ya trabajando un poquito la ecuación me va a quedar de esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, esta es toda la parte de la clase que falta. Vamos a hacer un poquito de repaso. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? De cómo se trabajan los circuitos. Vamos a trabajar circuitos con un transistor, un IGBT, puede ser cualquier elemento con un BJT. ¿Ok? Fíjense, vamos a conectar la carga de este lado. ¿Ok? Una fuente BCC con la que voy a alimentar la carga. Voy a colocar el elemento de descarga. Fíjense que en la entrada voy a conmutar de esta forma el transistor. Entonces yo tengo que calcular, yo tengo que dibujar mi circuito según cómo me acote esta haciendo la entrada. Acuérdate que esto va a estar en corte y saturación, entonces vamos a colocar una resistencia aquí para hacerlo un poquito más complicado. R1, L, R2. Vamos a suponer que esta R2 es una resistencia interna en el diodo o simplemente una resistencia que yo estoy colectando adicional. Entonces fíjense, para cuando está activo el transistor en este ciclo de 0 a T, entonces me va a quedar este circuito. ¿Ok? La resistencia, la bobina, esto se abre, ¿ok? El diodo se abre y el transistor está en corto. Entonces te quedamos en presencia de una fuente, una resistencia y una bobina, ¿ok? Entonces fíjense, ahora para el siguiente ciclo, cuando la tensión cae a cero en el transistor, se abre y me va a quedar este circuito. R, L, el diodo se satura, pero el diodo se cortocircuita porque cae en directo. ¿Ok? Entonces me queda esta configuración. ¿Ok? Ese es para este caso de este tipo de circuito y las ecuaciones, bueno, las vamos a trabajar aritméticamente como les he explicado. El otro caso, fíjense que yo puedo poner muchas combinaciones, puedo poner dos transistores, ¿ok? Puedo poner muchas configuraciones de este estilo, ¿ok? Simplemente con un transistor, una fuente que hace que el transistor se corte y se sature y ciertas configuraciones de circuitos con diodos. ¿Okay? Segundo caso es para los diodos no controlados. ¿Okay?
donde tengo una fuente sinusoidal, una carga RL, ok, vamos a tener el caso, fíjense que aquí la corriente va a ser igual a raíz de 2b sobre z, seno de phi, e a la menos omega t sobre tangente de phi. Esta es una ecuación general más seno de omega t menos phi. Esta es una ecuación general que siempre vamos a trabajar para este tipo de circuitos. ¿Okay? Fíjense que aquí evaluamos, va a estar de esta forma. Tenemos, este es el valor del voltaje, este es el valor de la corriente. ¿Okay? Voltaje, corriente. Siempre vamos a dibujar las señales, vamos a colocar la forma de onda matemáticamente. Vamos a acotar las señales, vamos a dibujar y vamos a calcular cuáles son las condiciones para cada caso para hallar el valor de beta, para este caso. ¿Okay? Tenemos el caso donde yo puedo poner una fuente, sea la que sea, para el diodo de descarga libre. ¿Ok? Una carga RL, puedo colocar una carga activa, puedo colocar lo que yo quiera en esta carga. Puedo colocar incluso un condensador para filtrar, ¿ok? D1, D2, incluso esto lo puedo colocar que conmute este o conmute este, ¿ok? Cualquiera de los dos casos. Fíjense que en estos casos ustedes van a dibujar según el tipo de fuente que yo les vaya a dar. De este puede ser una función que esté definida en un intervalo x2, x3, ¿ok? Para T1, para T2, para T3, ¿ok? Y van a alternar las fuentes según la configuración que yo tenga aquí, ¿ok? Pero van a alternar según el valor de si es positivo o negativo. Se activa este se desactiva, este se desactiva y este se cierra, ¿ok? Van a tener ciertas condiciones en el circuito, ¿ok? Tenemos los casos con o sin carga activa para este tipo de puente. Puede ser no controlado o controlado. Para este caso ustedes van a tener una corriente mínima, que es cuando se active, cuando se activa el diodo, y para el siguiente ciclo. Y van a tener un alfa mínimo, un alfa máximo. Esto es la clave para este tipo de sistema, donde el alfa mínimo viene dado por las condiciones de controlabilidad y el alfa máximo viene dado por pi menos alfa mínimo. ¿Ok? Esta es la clave para este tipo de circuito. ¿Ok? El otro caso que vamos a trabajar son los puentes con un capacitor que nos va a servir como filtro. Fíjense, podemos tenerlo de esta forma. Un diodo, la resistencia, la bobina. Tenemos un capacitor que nos va a servir de filtro. Este capacitor, lo más probable es que yo los mande a diseñar. Fíjense, esto puede ser de esta manera, no controlado o controlado. Tenemos el caso donde vamos a trabajar con los TRIAC. Fíjense, el TRIAC va a conducir en los dos periodos. Vamos a colocar una R, una bobina. Vamos a colocar un filtro. Entonces, fíjense, yo lo que puedo hacer es mandarle a trabajar con el circuito de control, dibujar y acotar la forma de onda. Este señor tiene la particularidad de que él va a activarse y se va a desactivar cuando ustedes lo requieran según el circuito de control que tienen, que ustedes diseñen,
Pero este señor va a conducir en los dos periodos, tanto en directa como en inversa. ¿Ok? Entonces esto es más o menos lo que yo voy a evaluar en el examen. Fíjense que yo le di puentes de media onda, controlado y no controlado, con o sin carga activa, filtros. ¿Ok? Entonces de esos circuitos vamos a hacer muchas configuraciones. Recuerden que tenemos que calcular corriente RMS, voltaje RMS, voltaje, corriente media, voltaje medio y factor de rizado. Esto lo van a investigar. Esto es una formulita, ¿okay? Esto está en la guía del profesor Alexander Bueno. Esto lo vamos a calcular. Fíjense que teniendo el factor de rizado, yo puedo diseñar mi condensador. Eso creo que ustedes lo vieron en electrónico. Entonces, bueno, hasta aquí va a llegar mi clase. ¿Okay? Ese es todos los temas que yo voy a trabajar. Y bueno, muchachos, les deseo éxito. Estudien bastante. Sigan haciendo consultas por el WhatsApp. ¿Okay? Sigan en la lucha activa en defensa de la universidad y por defensa del país. Y les deseo éxito en lo que estemos realizando, en las evaluaciones que vamos a hacer. Yo voy a sentarme a diseñar entonces mis exámenes especiales para ustedes. Vayan haciendo los ejercicios de la tarea, es lo que les voy a recomendar porque ahí está la base del examen. Los exámenes van a ser distintos. En lo que vaya de la semana, voy a publicar el parcial. Esta es semana 3, la semana que viene es semana 4 y el examen lo tenemos que entregar en la semana 5. Se van a tener como 2 semanas para hacer el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos en contacto, muchachos, y fájense.